Ya casi es tiempo de declarar tus taxes aquí en Canadá y si nunca lo has hecho, en este video te voy a platicar de las 5 cosas que deberías de hacer antes de declarar tus impuestos. Esto te va a ayudar a que garantices el mayor retorno posible, que no cometas errores y que te ahorres el pagarle a un contador o que alguien más haga los impuestos por ti. La verdad es que es muy fácil hacer la declaración tú mismo y estate atento para la siguiente semana que voy a subir un tutorial paso por paso de cómo hacer la declaración de impuestos tú solo. Vamos empezando. Si esta es la primera vez que estás declarando impuestos, hay que entender que no es solo declarar tus gastos, sino que al revés, vamos a declarar todos nuestros ingresos generados del año pasado. Tenemos que declarar todos los ingresos hechos durante ese año y también algunos gastos que podemos deducir y nos ayudan a reducir nuestro cálculo de impuestos. La temporada de hacer todo esto normalmente arranca en febrero. Las compañías tienen hasta el 28 de febrero o el último día de febrero, dependiendo del año, para subir toda la información y todas estas formas que vamos a explicar más adelante directamente al CRA, y a ti te deberían de llegar en físico entre 1 y 2 semanas después de que las hayan subido. Algunas pueden llegar antes, otras después, pero por lo general pasa a finales de febrero y a mediados de marzo. La fecha límite es abril 30. Esto ha pasado en todos los años. Ahora sí, primer cosa que debemos hacer antes de declarar los impuestos es asegurarnos que tenemos todos los documentos. Y esto pasa mucho. Muchas personas apenas reciben la primera forma, la segunda forma y ya suben los impuestos y ya piden su declaración porque quieren tener su refund lo más rápido posible, que es normal, pero hay que prepararnos con todos los documentos. Los documentos que tenemos que tener es primeramente las formas T4 o T4. Esta nos la va a dar nuestro empleador y es para todos los que somos empleados de una compañía o empresa. Si somos self-employed o nosotros tenemos nuestros negocios, esta no aplica, pero es lo más común que nuestro empleador nos la mande. En esta forma viene el total income o todo el ingreso generado durante ese año, y también las contribuciones que hiciste al CPP, que es el Canada Pension Plan, y al EI, que es el Employment Insurance. Y también viene todo lo que pagaste de Federal Tax y Provincial Tax dependiendo de dónde vivas. Es muy importante ver cuánto contribuiste al CPP y al EI porque, por ejemplo, si tú cambiaste de trabajo y ya habías maximizado esos límites del CPP y EI respectivamente, que los voy a dejar aquí arriba, y cambiaste de trabajo después de haberlos llenado, te van a empezar a cobrar otra vez el CPP y el EI. ¿Esto qué significa? Que vas a contribuir de más durante ese año. A mí me pasó en un año que lo había maximizado entre junio y julio, me cambié de empresa en septiembre y de septiembre a diciembre empecé a contribuir de más a pesar de ya haberlos llenado. ¿Qué pasó? Cuando declaré mis impuestos me regresaron esas contribuciones extra que ya había hecho. No es como que el gobierno se las roba. También es importante decir que para estas formas T4s, si has tenido más de 2 trabajos, debes de tener una T4 de cada uno de los trabajos que has tenido. Siguiente forma que debemos de tener es la T5 o la T5, que va relacionada a inversiones. Mucha gente piensa que va relacionado con las cuentas registradas como TFSA, RSP o FHSA, pero es todo lo contrario. Esta forma solo es para tus cuentas en una non-registered account. Un ejemplo puede ser el fondo de emergencia, que lo tengas en una cuenta de banco común y corriente que te da del 0.5 al 1.5% actualmente, y es justamente los intereses que generes de esos ahorros o de tu fondo de emergencia durante el año. Tu banco te va a mandar una forma T5, te va a decir estos son los intereses que generaste y dependiendo de tu tax bracket o tu nivel de ingresos te van a cobrar el impuesto respectivo de esos intereses. Hablando del tema de inversiones, también tenemos que tener en cuenta el RRSP y el FHSA Contribution Receipts, o básicamente cuánto contribuimos a nuestro RRSP o a nuestra cuenta de FHSA, porque solo estas dos, el TFSA no entra aquí, tienen beneficio de reducir nuestro cálculo de impuestos. Ejemplo, si nosotros contribuimos los $8,000 del FHSA y $10,000 en el RSP, un total de $18,000 de contribución en estas cuentas, y nuestro total income de ese año fueron $118,000. Si le quitamos los $18,000 que contribuimos en estas dos cuentas, solo nos van a cobrar impuestos de $100,000. Y aquí es donde se encuentra el ahorro más grande. Si tú contribuyes mucho a tu RSP y a tu FHSA, te puedes ahorrar hasta $10,000 o más dólares dependiendo de tus ingresos y de las contribuciones que hayas hecho. Y existen otras formas también que ya dependen mucho de cada persona, como todo en finanzas personales, como la T2202, que es para tuition, o sea que si tuviste gastos escolares o gastos de una universidad, lo puedes también deducir.
También existen formas para gastos de daycare o de childcare si es que tienes hijos y estuviste gastando en eso, o también si trabajas desde casa y tu contrato de trabajo dice que tienes que trabajar 3 o más días desde casa, puedes deducir la electricidad, la renta, el internet, etcétera. Pero eso ya varía de cada persona. Mientras tú tengas las formas ya listas y hayas juntado todas, el primer paso de esta lista está completo. Algo importante a mencionar acerca de estas formas es que si no eres empleado y más bien tú eres self-employed y tienes tu negocio o tus empresas, necesitas declarar todos tus gastos y todos tus ingresos. Muchas personas no lo ven o simplemente no están traqueando todos sus expenses y ya cuando llega la hora de hacer la declaración y tienen que pagar impuestos, se dan cuenta que no pueden deducir muchas cosas porque nunca tuvieron un buen control de esto. Aquí en este caso, si eres una persona que tiene una empresa, sí te recomendaría que contrataras a un profesional para que te ayude a tener la mayor deducción posible. Segundo paso de este checklist que tienes que hacer antes de declarar tus impuestos es revisar tu información con el CRA. Muchas personas cometen el error de no revisar sus contribution rooms tanto de TFSA como el RRSP o simplemente ignoran los 8,000 del FHSA y están invirtiendo en non-registered accounts cuando tienen posibilidad de ahorrar impuestos en las demás. En el CRA va a venir exactamente cuál es tu contribution room de tu RSP, de tu TFSA y te va a decir si todavía te queda contribution room para tu FHSA. No solo eso viene en el CRA, también es importante ver si tienes algún GST o HST credits, si tienes algún saldo a tu favor, etc. Siempre es importante una vez al año mínimo antes de declarar tus impuestos, revisar en tu perfil del CRA cómo está tu cuenta. La parte 3 del checklist, una vez que revisaste todos tus documentos, ya los tienes contigo y ya revisaste tu perfil en el CRA, es decidir cómo vas a declarar. Si sientes que es muy complejo y no te sientes seguro, a pesar de que es muy fácil para la mayoría de los casos, puedes contratar a un contador o alguna persona que te ayude. Cuesta entre 50 hasta $150 para una persona común y corriente que solo tiene T4s y T5s. Aunque si es una empresa que ya es un poco más complejo, sí puede costar hasta $500 o más. Ahora, para la mayoría de los inmigrantes que vamos empezando o la mayoría de las personas que solo tienen un ingreso e inversiones, simplemente lo pueden hacer mediante TurboTax, que es un sistema, la verdad, muy sencillo de usar. Yo lo he usado por años, o por medio de Wealthsimple Tax, que es donde yo lo he hecho desde el año pasado y la verdad es extremadamente fácil. Además, dependiendo cuánto tengas invertido en Wealthsimple, te pueden subir al paquete premium, pero tienes más beneficios que el paquete básico, aunque siempre te vas a asegurar que tengas el mayor retorno posible, que todo esté bien hecho, que tengas toda la información accurate para el CRA, etc. Y repito, siguiente semana les voy a hacer un tutorial usando Wealthsimple Tax de cómo declarar sus impuestos para que la chequen. La cuarta cosa que hay que hacer antes de declarar los impuestos es muy importante y va relacionada a la planeación antes de hacer tu declaración. Preguntarte cosas como, ¿me conviene contribuir más al RRSP o al FHSA o mejor sigo en el TFSA? ¿O qué pasa si tengo puras contribuciones en mi non-registered account? ¿Tengo que entonces separar un dinero para pagar los taxes de esos intereses? Otras preguntas que te puedes hacer que a lo mejor son un poco más avanzadas es si haces algo de day trading o tienes pérdidas en inversiones. Hay algo que se llama Tax Loss Harvesting, que es básicamente las pérdidas te ayudan a deducir tus impuestos o reducir tu cálculo de impuestos. Tienes que saber si estás maximizando tu GST o tu HST credit y si cambiaste de estatus de soltero a casado, saber si vas a hacer la declaración con tu pareja o individualmente. Todas estas cosas a lo mejor pueden ser algo avanzadas y te recomiendo que le preguntes a un asesor de taxes antes de hacerla, pero por lo general la mayoría de las declaraciones son muy straightforward, así que no hay que meterle tanto rollo a esto. Como quinto y último paso de cosas que hacer antes de declarar tus impuestos son unos errores que no solo he cometido yo, sino que muchos inmigrantes, personas con las que hablo y que conozco, y es declarar tarde o antes de tiempo incluso. Que a mí me pasó que yo quería tener mi refund lo más pronto posible, hizo que no subiera toda mi información. Por ejemplo, me di cuenta que omití una forma T5 de intereses cuando tenía algunos ahorros y algunos intereses generados durante el año pasado, así que lo que me llegó de refund no era el número correcto y tuve que pagar los impuestos de esos intereses ya después, que sí me desbalanceó un poco. Otro error es no revisar el CRA account, por eso lo menciono como paso número 2, para que no contribuyas de más en tu TFSA y no contribuyas menos de tu FHSA o el RRSP y lo mandes todo a una non-register, etc.
Y si tienes una empresa o un negocio, el no guardar recibos y no tener un tracking correcto de tus expenses también te puede afectar mucho. Y esa es básicamente toda la información que necesitas saber y tener en cuenta para antes de declarar tus impuestos en Canadá. La verdad es que es muy fácil y la mayoría de las personas que somos empleados y tenemos ciertas inversiones es muy sencillo. Incluso en la página de TurboTax o de Wealthsimple Tax te van guiando paso por paso. Y para recapitular, los 5 pasos que hay que hacer es juntar los documentos que tienes, checar tu cuenta con el CRA, confirmar tus aportaciones que has hecho al RRSP o el FHSA, tener bien organizados tus ingresos y tus gastos, saber qué puedes deducir y qué no, y decidir cómo lo vas a declarar, si vas a contratar a alguien que te ayude o si lo prefieres hacer tú solo y ahorrarte ese dinero para poder reinvertir. Recuerda que si este video te ayudó, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte a mi canal para que más gente lo pueda ver, y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video de cómo declarar tus impuestos aquí en Canadá. Adiós.